Damos la bienvenida a Jorge Moradell Ávila, que es fiscal provincial de Teruel, a esta semana que está organizada por la plataforma de Teruel con las personas refugiadas. Y bueno, él nos va a hablar de diferentes temas relacionados con la política de derecho de extranjería, trata y menores extranjeros no acompañados. Y poco me queda por decir, así que nada, damos la bienvenida y muchas gracias por tu ponencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Nuria, por invitarme y de verdad que intentaré, dentro de lo poco que me manejo yo con estas cosas, pues voy a intentar, en fin, transmitiros alguna idea, ¿no?, de lo que la labor dentro de lo que llamamos el derecho de extranjería, que es, y ya para empezar, un concepto un tanto discutible, pues voy a intentar transmitir a qué se refiere esto, cuáles son los problemas principales que se encuentran jurídicamente hablando de ello. Pero antes de empezar, quería poneros, a ver si sé, compartiros un pequeño vídeo que solo son 5 minutitos, hecho por una ONG, que luego ya veréis por qué lo pongo, porque conecta con uno de los problemas principales con los que nos encontramos a la hora de cómo viven muchos extranjeros, sobre todo extranjeras en este caso, en nuestro país. Entonces voy a compartir la pantalla a ver si, en fin, si veis un vídeo que voy a darle ya. Espero que se esté viendo. Me siento vigilada y controlada. Mi sueño al final no salió como yo pensaba. Ihe women de madame de rihai. Ihari and the police. Kimi no weniriu ehiawo. Imanawe a family member or iha kwome. Ihe women de madame de rihai. Ihari and the police. Tenía un sueño para ser costurera internacional. Deseaba tanto, tenía una oportunidad. Esto fue mi error. Aquella noche, en la ceremonia de vudú, estaba mi madre, la amiga de mi madre y la mujer que tiene una hermana en Europa, que había enviado dinero para hacer realidad mi sueño. Esa era mi madame. Me hice una cortes en todo mi cuerpo y yo estaba sangrando. Y luego le quita mi pelo, mis uñas y mis bragas. Creía que iba a morir. Desde ahí yo no he vuelto a ver a mi madre. Me siento sucia, me tiene una vergüenza de mí misma. Porque estoy vendiendo mi cuerpo a diferentes personas que yo no lo conozco. Mi vida ya no es mía. Las primeras veces me tenía tanto dolor, que cada vez me iba a baño, parece que voy a parir. Y yo siempre iba a baño cada minuto. Y me fui a hablar con mi madame para que me llevara al médico. Me dijo que no. Un día el cliente pagó una hora, que era 100 euros. Pero cuando entramos en la habitación, el cliente me estaba forzando, me estaba pegando. Me dio una paliza que yo estaba intentando gritar y no me dejaba. Cierra mi boca y me pegaba bien duro. Y yo estaba explicando lo que me ha pasado a mi madre, y mi madre dijo, bueno, no pasa nada, es trabajo. Lo que más importante es que tú sigues vivo. En calle, los clientes regatean precio de cada cuerpo. 20, 10, hasta 5 a veces. Ellos no tienen respeto a las chicas. Algunos lo llaman pera, puta. Y entonces me siento como que yo ya no vale nada. Yo no aguanto más. Tengo que pagar lo que debe. Tenías deuda de 50,000 euros. Y mi madre me dijo que si yo no pago esta deuda,
ella me va a matar porque tenía miedo de vudú. En club pone precio. Yo siempre pagaría mi madame todo lo que yo ganaba. Quiero morirme en este momento, que yo no aguantaba todo eso. Yo tengo que llorar. Cada vez que voy a acostarme para dormir, el mismo sueño, siempre, siempre, siempre. Yo sueño que estoy muerta. Iba con tubas y mucha sangre. Cada vez yo para dormir, yo no puedo cerrar mis ojos, porque cada vez yo cierro mis ojos, yo siempre veo todo eso. Bueno, lo habéis visto, ¿no? El vídeo. Y lo habéis oído. Es que como hay veces digo, pues supongo que lo estarán viendo y oyendo. Y bueno, pues digamos, ahora luego os contaré lógicamente por qué pretendo o por qué he pretendido poner esto, ¿no? Ahora veis un texto en Word, aunque me haga uno así con la mano, vale. Bueno, en definitiva, luego enlazo con lo del vídeo, sí que el concepto de derecho de extranjería abarca una serie de cuestiones que principalmente van alrededor sobre el estatus o las condiciones de vida que no son homogéneas según qué tipo de extranjeros. No es lo mismo un ciudadano de la Unión Europea, tampoco es lo mismo un ciudadano sudamericano, guineano o sefardita, de lo que es otros ajenos o terceros a estos otros países. El artículo 13 de la Constitución es el que lo prevé que los extranjeros no es exactamente lo mismo que los españoles para el goce y disfrute de ciertos derechos. Pensad, por ejemplo, en lo relativo al sufragio activo y pasivo y demás. Pero hay una cosa muy importante que quiero transmitir. El artículo 13 de la Constitución también es verdad que habla de los tratados internacionales. En los artículos 10.2 y 96 de la propia Constitución se dice que nuestra Constitución y todo nuestro ordenamiento jurídico se deben interpretar conforme a las declaraciones, pactos y convenios internacionales que van desde la Declaración Universal de Derechos Humanos a la Convención de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o de los derechos del Consejo de Europa, ¿no? Entre otros muchos que hay. Sobre todo en la Unión Europea, además, se ha asumido, digamos, ese convenio internacional de 1950 y que se incardinó dentro de lo que es el Tratado de Lisboa. Y esto, además, nos transfiere una enorme cantidad de normas internacionales que van pues desde el convenio para la prevención de la trata, pasando por el de la explotación de mujeres y niñas, que son los convenios de Palermo, de Estambul. Es decir, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico sí que hay múltiples instrumentos que están pensados para su aplicación a lo que consideramos ciudadanos extranjeros, pero que, como veréis, tienen algunas peculiaridades en nuestra legislación. La norma española es la Ley de Organización de Extranjería y las tres principales problemáticas, digamos, que nos encontramos, sobre todo los fiscales de extranjería, en nuestra labor diaria son los tres que a continuación quiero transmitiros y que quiero dejar claros algunos conceptos. Primero, lo de la trata de seres humanos. La palabra trata es una palabra que a su traducción del inglés es la que, digamos, ha triunfado en el mundo de los convenios internacionales. Es una palabra tan fácil de decir como luego tan difícil de acreditar, demostrar o de visualizar directamente y que está muy relacionada con el vídeo que os he puesto. Bueno, pues aunque no es un fenómeno estrictamente transnacional, es decir, pueden ser víctimas de trata personas también nacionales, no tienen por qué ser extranjeras,
en más de un 90% afecta a personas extranjeras en relación con nuestro país. Y es el tema de la trata, que luego iré un poco más a ello con un PowerPoint, está regulado en el Código Penal como un grave delito contra los derechos humanos. Se trata de cosificar a la persona para utilizarla como una mercancía de cara a su explotación económica en favor del tratante, ¿no? Unos artículos que creo que os apuntéis como muy importantes son el artículo 177 bis del Código Penal y los artículos 59 y 59 bis de la Ley de Extranjería, que tienen mucho que ver con la represión y con la forma de ayudar, o por lo menos de intentar conseguir alguna colaboración de las presuntas víctimas, siempre que éstas aporten de alguna manera algo a la investigación. Esto a veces es un poco polémico porque es situarlas en el centro de lo que podría ser una posible venganza, y es ahí donde estamos siempre debatiendo un poco qué es más importante: proteger a la víctima e intentar, además de protegerla, utilizarla como testigo, etcétera, etcétera. Esto da muchísimo de sí. Una cosa que quiero transmitir es que la trata tiene distintas criminalidades, pues la mendicidad, actividades delictivas, es decir, cuando a lo mejor se utilizan incluso, sobre todo, menores para tenerlos en la calle mendigando. Pero uno de los más conocidos son, por supuesto, la trata laboral, es decir, para la explotación. Piensen en algunos sectores, sin duda, de la construcción, agropecuarios, que están muy unidos a este fenómeno, y también, por supuesto, la prostitución. Una cosa que siempre queremos tener, ya sabemos que hay veces que lo semántico puede no tener demasiada importancia, pero otras veces las palabras tienen o contienen una carga importante de la actitud que tenemos ante esa realidad. Una cosa que siempre hemos querido transmitir es que no debemos decir nunca respecto a las personas que son putas o prostitutas, son mujeres prostituidas, que no es exactamente la misma consideración. Lo mismo nos pasa con los menores, es decir, nosotros desde el punto de vista de los fiscales, los menores ni son españoles ni son extranjeros, son menores. Es decir, que de lo que se trata es que, como vulnerables que son precisamente por su edad, están o tienen, son titulares subjetivos de una serie de derechos internacionales. Hay una convención de 1989 de Pekín de los derechos de la infancia y la adolescencia, y esta la habréis oído en la televisión, la Ley Orgánica que regula lo relativo a la protección integral de la infancia y la adolescencia en múltiples aspectos. Es una ley muy larga que todavía no ha entrado en vigor, pero entrará en breves momentos. Los problemas principales que nos encontramos, igual que pasa con la trata de seres humanos, que la cuestión estrella es la explotación laboral o la explotación sexual, es lo que os intento poner aquí. Determinaciones de edad, muchas veces lo que es que no sabemos ni siquiera si son o no menores. Es decir, tenemos ahí una persona de aspecto pues, que podría tener 18, 19 o 16. Es muy difícil de saber. Esto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería sí que se prevé que hay una posibilidad de un procedimiento, de una prueba médica y por acuerdo del Ministerio Fiscal para intentar determinar la edad. La ley esta que va a entrar en vigor lo cambia un poco porque le da la posibilidad de negarse la persona destinataria de dicha prueba a la misma siempre que haya un fundamento serio de que tiene una documentación verosímil, porque el problema que tenemos es que ni se sabe ni de qué país son, y si se sabe, esos países no se ocupan para nada de documentarlos, y si tenían documentación, pues la han hecho ellos mismos desaparecer si es que la han tenido en algún momento. Cuando pongo esto de menores ancla, sí que quiero llamar la atención sobre que hay una problemática principal en el caso de los menores, que es que a veces son empleados trayéndolos los adultos, entendiendo que de esta manera van a conseguir por lo menos o entrar o no ser inmediatamente devueltos en frontera, e incluso aunque no se trate de menores que tengan nada que ver familiarmente con ellos. Entonces los utilizan, por eso viene el término, como una forma de intentar garantizar que van a ser admitidos en la entrada de España. Y el problema que tenemos es el debate entre que por una parte hay que socorrer, hay que dar algún tipo de asistencia al menor y en su caso a sus familiares, o determinar, esto lleva su tiempo, determinar si realmente son o no familiares, pero entre tanto pues consiguen su objetivo. El problema de conseguir el objetivo es que estamos favoreciendo que se empleen de forma maliciosa esos menores para los intereses de los adultos que vienen con ellos. Por eso pongo también un caso muy típico que en Teruel, por cierto,
ahora un caso concreto de las llamadas madres postizas, es decir, hay algunas como conocen que hay ciertos recursos más convenientes para sus intereses en sitios del país y, por ejemplo, pasa en Teruel, pues hay veces que se hacen pasar por madre de un menor. Y, bueno, bien, sí existe la prueba del ADN y la determinación de la maternidad, pero esto lleva también su tiempo y, entre tanto, pues muchas veces consiguen su objetivo. Esto de hacerse pasar indebidamente por madre es un delito también, ¿no? Y luego lo que pongo de la gestación subrogada os podrá llamar la atención, pero una de las cosas que nos están advirtiendo desde la Unión Europea y del Consejo de Europa es que en España hay un debate abierto sobre lo que llaman unos vientres de alquiler o lo que es la gestación subrogada. Hoy en día la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida española no permite dentro de España, ¿no? Ya sabéis que hay gente que se va al extranjero para esto, a la adopción internacional, o llegan a un contrato con otra persona para poder traer luego un menor, y hoy por hoy en España no se está aceptando, fuera de lo que serían los requisitos estrictos de una adopción internacional, la gestación subrogada, pero hay un debate al respecto de si debe o no hacerse. Una de las cosas que nos avisan es que esto podría dar lugar a la mercantilización de incluso chicas o mujeres de otros países a las que determinadas mafias procuren preñarlas de propio, ¿no? para vender casi los bebés, ¿no? Y finalmente lo que quiero transmitir es que no entendemos que deba ser utilizar la palabra inmigrante ilegal. No es que sean personas ilegales, sino que son personas normalmente traficadas ilegalmente. Es decir, son personas que en parte son víctimas, aunque también es verdad que en el tráfico ilegal de migrantes generalmente cuentan con su aceptación, colaboración, incluso muchas veces con el pago de un precio para conseguirlo, y que, bueno, a su vez pueden intentar arrastrar a otros. Era muy habitual desde falsas filiaciones, pasando por contratos de trabajo en realidad simulados. Ahora también tenemos, pues hemos tenido muy habitualmente matrimonios simulados. Bueno, dejo de compartir y me voy a ir a compartir otra pantalla en relación ya un poco con lo que sería a ver, se ve ahora un PowerPoint que pone que es el derecho de extranjería, con que me hagáis así, sí. Bueno, pues vamos a decir, hasta ahora lo único que he hecho ha sido poneros el vídeo para abrir un poco la sensibilización en relación con lo que es la trata con fines de explotación sexual. Lo que habéis visto es una mujer nigeriana que ha contado a ellas muchas veces el vudú es lo que les hace tener miedo o respeto, más que por ella, por sus familiares, ¿no? Y bueno, pues os he querido lanzar los 3 problemas principales: trata, menores. Se debate mucho sobre utilizar o no, que ahora se emplea muchísimo la palabra mena. Mena es menor extranjero no acompañado. Lo que pasa es que muchas veces lo que no sabemos es si realmente eso no es un menor, ¿no? Esto de los niños ancla la maternidad subrogada, pero sobre todo lo relativo a las determinaciones de edad es una de las cosas que nos da mucha batalla. Bueno, el derecho de extranjería se puede decir que efectivamente es una parte del ordenamiento jurídico, en tanto discutible sistematizarla así, pero su fundamento, como he dicho, es en el artículo 13 de la Constitución, porque ahí establece que los extranjeros solo gozarán de los derechos y libertades establecidos en la Constitución cuando expresamente así se reconozca, pero también refiriéndose a tratados internacionales, como he dicho, ¿no? Y principalmente lo que busca es cuáles son estos derechos, que van desde lo de la sindicación, asociación, libertad de circulación, etcétera, que tienen modulados los extranjeros en relación con los españoles, como pasa también con la entrada y salida de España, y las situaciones en las que dentro de España se van a encontrar como requisitos suplementarios a los que tendríamos que hacer. Esto nos relaciona a la estancia, a la residencia, que puede ser temporal o permanente, y sobre todo a determinar, en fin, oye, hay veces que no lo veo, ¿qué pasa cuando se incumplen dichas normas, ¿no? A ver si esto me lo... Uy, ahora. Bueno, el derecho de extranjería también tiene una regulación europea que va principalmente para distinguir lo que son el concierto europeo que hay para que tenga una uniformidad la consideración de los europeos dentro de los 27 países de la Unión Europea, aunque es verdad también que algunos países no eran de aquello que le hemos llamado siempre el convenio Schengen, que es el convenio por ejemplo, el Reino Unido, ahora ya no está en la Unión Europea, pero en su momento tampoco estaba en el espacio Schengen, es decir, no aceptaba lo del pasaporte único, o una vez que estás dentro de la frontera interior, poder circular libremente por todos los países
Bueno, pues hay luego otras directivas que regulan para homogeneizar en toda la normativa como tiene que ser la reagrupación familiar y sobre todo los derechos, diferenciando los que son de la ciudadanía europea, es decir, desde el Tratado de Ámsterdam de 1992, ya existe el concepto de una ciudadanía europea que es diferente al trato que se le tiene que dar a terceros países y se intenta homogeneizar los requisitos en cada uno de ellos, ¿no? La regulación nacional principalmente es la Ley de Estado de Extranjería, que es la 4/2000, tiene el Real Decreto de Desarrollo, ese que es 557/2001, y otro ya estrictamente sobre los ciudadanos de la Unión Europea. Y muy importante es que existe una ley reguladora del derecho de asilo, que esta viene homogeneizada también por la normativa europea y os he puesto al final la que va a entrar en vigor, la Ley Orgánica 8/2021, que tiene importantes efectos sobre lo que va a ser el derecho de asilo en los casos especialmente de los menores, ¿no? Que casi les da un automático derecho al mismo por el mero hecho, bueno, el derecho importante lógicamente es el menor. Bueno, pues la Ley de Extranjería regula la entrada en España, los requisitos que son para dicha entrada. No voy a entrar sobre ello. En los casos en que esa entrada sea rechazada, existe la posibilidad de medidas cautelares, pero también la contrapartida, la posibilidad de que un juez autorice el internamiento en un centro de extranjeros para la expulsión. Y una de las cosas más habituales para evitar la expulsión es la petición de asilo. Esto obliga a España a iniciar el procedimiento que prevé esa Ley 12/2009, en la que principalmente tiene que haber una función administrativa de informe en relación con las circunstancias del país de donde viene y la verosimilitud de que pueda correr riesgo por persecución política, ¿no? Tema que tiene mucho que ver con esto tan polémico de lo que se llama las devoluciones en caliente. Digamos que los países europeos en general no hablan de devoluciones, sino hablan de rechazo en frontera. Lo que pasa es que ese rechazo a veces se produce una vez que ya se ha penetrado dentro de la frontera del país, con lo cual era un tanto discutible y esto es lo que dio lugar a procedimientos iniciados contra el país por parte de ONGs. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que estableció algunos condicionantes, entendiendo que esa auténtica expulsión, por lo que le llamemos devoluciones en caliente, era legítima cuando existía una situación en la que deliberadamente, por los propios reclamantes de ese asilo o el recurso contra la devolución en caliente, habían provocado ellos mismos esa situación, ¿no? Bueno, en cuanto a las situaciones en los extranjeros de España, sabéis simplemente, así muy por encima, que pueden estar en una situación de estancia, es decir, desde el turista que viene o el estudiante, o hay luego una serie de excepciones, pero en principio son 90 días. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se utiliza con carácter fraudulento, es decir, hay personas, sobre todo como lo que habéis visto en el vídeo, que supuestamente como turistas, con las condiciones que se les exige de tener una carta, tener un dinero y la justificación de que tienen un billete de vuelta, pero luego no vuelven, es decir, simplemente se quedan precisamente de forma un tanto clandestina porque normalmente son víctimas de redes mafiosas que van a acabar explotándolas laboral o sexual, ¿no? Pues luego está la posibilidad de tener una residencia temporal, que ya va entre 90 días y 5 años según las modalidades, y residencias de larga duración, que son pues ya cuando uno tiene residencia permanente y que eso otorga una serie de derechos de cara a incluso aunque se comporten mal y puedan cometer algún delito en relación con la expulsión. Y hay un régimen especial para los ciudadanos europeos. Lógicamente, lo más grave que un extranjero pues puede llegar a tener en cuanto a su consideración como tal es la expulsión del país, que se regula en el artículo 57 de la Ley de Extranjería y que tiene que ver pues, con también el Real Decreto este de 240/2007 en relación con los ciudadanos europeos, que también pueden llegar a ser expulsados, pero solamente en casos de grave perturbación de la seguridad pública del país. Y el Código Penal, que establece lo relativo cuando se comete un delito con una pena superior a 1 año, se prevé la expulsión prácticamente es automática, salvo excepciones como ahora veremos cuando ya hay una especial raigambre en el país o incluso se produce en relación con personas que casi que aunque hayan nacido en el extranjero no tienen ningún lazo vital con el país de origen, ¿no?
Y frente a este tipo de medidas, por supuesto, existe la posibilidad de demandar, impugnarlas judicialmente, solicitar como medida cautelar la suspensión del mismo, y como contrapartida también está la posibilidad policial de solicitar la autorización judicial para el internamiento. Bueno, pues digamos que hay como 3 tesis en relación con esto de las expulsiones. Una era, pues bueno, desde la más rigurosa, decir, hombre, solo cabe en circunstancias muy graves, ¿no?, la expulsión. Hay una tesis más intermedia, que es la que principalmente se lleva, es decir, bueno, a ver, la aplicación en caso de un delito, de una infracción grave, es prácticamente automática, pero es el extranjero el que puede acreditar que tiene arraigo suficiente para que, por un principio de proporcionalidad, pues la resolución sea contraria, o sea, que judicialmente se le pueda dar la razón frente a la decisión de la subdelegación del gobierno de la provincia que corresponda en relación con dicha expulsión. Y, bueno, pues por tanto hay una serie de posturas jurisprudenciales que atenúan o moderan un poco ese automatismo de la expulsión en caso de hechos delictivos conforme al artículo 89 del Código Penal, y es el hecho de que, bueno, pues la expulsión, aunque no quepa sustituirla a lo mejor por otro tipo de sanciones como la multa, pero principalmente tiene que tener como factor principal una proporcionalidad en relación con la comparación entre su arraigo en el país al que podría ser expulsado y nuestro país, ¿no? Esto sería un poco, con carácter general, lo relativo a... no sé si ahora se ve otro que he puesto, que está así, otro PowerPoint en blanco. Sí, Así. sí, sí. Vale, uno que pone el fenómeno de la TSH, que trata de seres humanos. Sí. Vale, entonces no hace falta que comparta y descomparta, diablo, si solo tenía que abrirlo y ya estaba. Bueno, a ver, el derecho de extranjería, por tanto, es algo que cada vez nos va a ser más familiar, porque cada vez tenemos más presencia de personas que luego, ojo, porque muchas se nacionalizan, es decir, hay muchos colectivos de ciertos países, según su lugar de procedencia, que en el registro civil del lugar de residencia acaban por nacionalizarse cuando cumplen una serie de requisitos. Otra cosa es que culturalmente, digamos, estén más asimilados o no a las costumbres españolas, ¿no? Aunque esto decimos un poco raro, pero todavía nos encontramos, por ejemplo, con los casos de trata con matrimonios forzados, porque suele ser una cuestión cultural y religiosa que todavía pervive en muchos de los países de los que son originarios algunas de esas personas nacionalizadas, ¿no? Bueno, ¿cuál es uno de los problemas junto con lo de los MENAs, que diré un poquito más al final? Lo relativo a la trata. Se ve esto de que hablamos cuando hablamos de trata de seres humanos, ¿verdad? La trata de seres humanos, por abreviar, voy a ir súper rápido, vendría a ser pues, una especie de esclavitud. Es decir, todos sabemos que durante muchos siglos, entre Europa, América, entre Asia y Europa, entre África, América, Europa, hubo comercio de esclavos. Bueno, pues esto viene a ser una versión modernizada de dicha esclavitud, donde simplemente cambian un poco las estrategias de la captación y transporte, y la dedicación última en realidad es parecida a la que podía haber en el siglo XVIII o XIX en América cuando se llevaban personas africanas, ¿no? ¿Qué es lo que influye en ello? Está claro, es decir, estamos hablando de que si no hubiera semejante disimetría en el reparto de recursos mundiales, evidentemente no habría esa necesidad o no se percibiría esa necesidad de escapar del lugar donde te encuentras mal, ¿no? Entonces, la pobreza y la desigualdad son las claves de que exista este fenómeno transnacional de la trata, ¿no? Y, lógicamente, bueno, hoy en día además se incrementa por las grandes posibilidades de la movilidad humana. Si ya estamos viendo que incluso hasta para atravesar un desierto, el mar, aún así se consigue, bueno, pues en el fondo, para que se hagan una idea, por pateras o camiones no entra la mayoría de los extranjeros que clandestinamente entran por España. La mayoría entran por el aeropuerto normalmente como un turista para ese permiso de estancia que hemos visto, y luego se queda en el país. Es decir, en realidad la mayoría no entran, como sí que suelen ser, lógicamente, las noticias más espectaculares y tristes es cuando vienen en patera, ¿no? Pero no es la forma más de mayor número de entrada, pero eso sí va increciendo, ¿eh? Eso sí que es verdad.
Bueno, otra de los, pues, evidentemente la guerra y los conflictos bélicos son uno de los efectos repulsores de las personas que les hacen decidir marcharse, ¿no? Y el caso es que, claro, esto que es campo abonado para la trata de seres humanos lo convierte en un negocio pues bastante rentable. Algunos dicen que incluso dentro de los negocios legales, como el petróleo o cosas así, tendríamos las armas, las drogas, y el tercero sería la trata de seres humanos, especialmente la relativa o la que está relacionada con la prostitución, ¿no? Bueno, para considerar la trata hay que verlo como un ataque directo a los derechos humanos, de los que artículos 10.2 y 13 y 96 de nuestra Constitución española asumimos como parte de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Fundamentales, la Carta Social Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de Derechos de la Infancia, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que intentar hacer ver o hacernos entender que la trata es una cuestión absolutamente de derechos humanos básicos, es decir, que tal como la tenemos que abordar es como uno de los crímenes contra la humanidad prácticamente. Lo que pasa es que luego tiene muchas formas de manifestarse y muchas escalas de gravedad. Pero una de las cosas a las que venimos obligados las autoridades y toda la sociedad, no solamente los poderes públicos, es a evitar la revictimización de dichas personas. Otra cosa es, claro, es detectar quién efectivamente puede ser víctima de dicha situación, ¿no? Bueno, la trata de personas también es verdad que tiene una evidente perspectiva de género, porque lo relativo a la explotación sexual, como ustedes se pueden imaginar, afecta primordialmente a las féminas, mujeres y niñas, ¿eh? Entonces, también hay que ser sensible a la hora de abordar esta situación de derechos humanos a través también de la perspectiva de género, y así se ha hecho en el Convenio de Estambul y en el Convenio de Palermo, que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, como he dicho, a la hora de la obligación que tenemos de proteger principalmente a niñas y mujeres en relación con la realidad social que supone su explotación sexual en los países de destino, entre ellos España, de las personas tratadas. Casi si se pudiera hacer un perfil de la víctima de trata, pues esto sería una mujer normalmente de una edad media, de 18 a 35 años, que lógicamente pues tienen problemas económicos y familiares en sus países de origen, a veces por conflictos bélicos también, o víctimas de violencia dentro de lo que serían sus entornos familiares, ¿no? Entonces, bueno, generalmente además se detecta que suelen ser madres, y precisamente el interés por intentar ganar un dinero es lo que les empuja a marcharse a otros países para intentar ganarlo y enviarlo a su país. Tristemente se encuentran luego con que las condiciones de vida del país receptor no suelen ser precisamente las que abundan en las que abonan sus deseos, ¿no? Como habéis visto precisamente en el vídeo que os he puesto. Bueno, la feminización de la pobreza es, por tanto, una de las causas principales de que ellas sean mayoritariamente las víctimas de trata de seres humanos para explotación sexual. Y luego, sobre todo, la infancia. Es decir, una de las cosas más importantes con las que nos tenemos que encontrar, insisto otra vez en la idea de que los menores ni son extranjeros ni son españoles, son menores. Y a lo que tenemos que tender es a la protección integral de los mismos contra toda forma de explotación, entre ellas incluso, y ya no solamente cuando hablamos de explotación sexual nos referimos a prostitución, sino también a pornografía infantil, etcétera. Ya sabéis que tristemente con la eclosión de las redes sociales, pues es una cuestión esta de la ciberdelincuencia y de la utilización de la trata directamente para esa ciberdelincuencia, está pues muy unida, ¿no? Bueno, para luchar contra la trata, pues evidentemente, por una parte, que supongo que todo el mundo es consciente de que para acabar con la explotación sexual lo mejor sería que no hubiera consumidores de la misma, ¿no? Eso sería igual que precisamente si se penaliza la pornografía infantil en cuanto a su mera tenencia o consumo, es porque allá donde haya un consumidor estará alentando que haya una producción. En cierta forma, si utilizáramos un cierto paralelismo, pues tendríamos que estar también prohibiendo o penalizando
el hecho de ser consumidor. Hablamos los fiscales de que haya una persecución penal coherente, porque a veces lo que no puede estar es delante de la persecución penal de los supuestos autores en relación con la protección de la víctima, que es lo que también debe tener un destino importantísimo de la labor de la prevención del delito, ¿no? Bueno, esto lo voy a ir pasando rápido. El artículo 177 bis del Código Civil, del Código Penal, es el que define qué es lo de la trata de seres humanos y le impone una sanción bastante rigurosa y donde se ve que no es una cuestión estrictamente transnacional, aunque sea lo aplastantemente mayoritaria, ¿no? Pero se trata de emplear violencia, intimidación, engaño o el abuso de una situación de superioridad y necesidad para digamos, es una cadena, ¿no? Captación, que vendría a ser como el convencimiento. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Evelyn de Mabel Lozano, que es una película muy bonita en relación con una chiquilla peruana, cómo la convencen a la familia un poco se tapa los ojos porque se imagina lo peor y la chica inocente acaba en España, pues precisamente en un local donde no quiere ejercer lo que le obligan a hacer, ¿no? Es muy importante, por tanto, pensar primero que si se trata de un menor, el consentimiento da igual, o sea, aunque haya consentimiento no es válido en absoluto. Y el consentimiento, en el caso de que sea una persona adulta, tampoco es válido si haya un abuso de la superioridad. Esto es lo que para nosotros no es tan fácil demostrar, pero tampoco es imposible y condenas sí que las hay, pero la verdad es que proporcionalmente con lo que hemos dicho, de que se considera uno del tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, no van en paralelo con condenas, por ejemplo, con tráfico de drogas, ¿no? La finalidad de esa trata es para estas que ven aquí, que van desde los matrimonios forzados, que aunque parezca mentira, existe, es decir, chiquillas que las casan, que acuerdan sus matrimonios y que, porque como es costumbre de su país de origen, pues a lo mejor las traen de propio desde otro país porque hayan concertado por dinero el matrimonio con una persona demandante del mismo. Lo de las extracciones de órganos en España no nos sonará mucho, pero también en otros países existe, es decir, incluso secuestros de personas para extirparles y entrar órganos corporales a lo que es el servicio, el sistema médico para donantes, trasplantes, etcétera. Existir existe. Luego, para realizar actividades delictivas, es decir, coger normalmente a menores para que vayan pues, al metro de carteristas o cosas parecidas y luego repartir las ganancias con la persona que en realidad está detrás de esa explotación. La explotación sexual es la más conocida y la de trabajos o servicios forzados, también, ¿no? Ya hemos dicho que hay ciertos sectores más propensos al trabajo, sobre todo de temporeros, que pueden estar, pues puede estar bien, claro, no digo que en todos los casos sea así, pero también puede estar en situación de explotación. Bueno, siempre hablamos en los casos de los delitos cuál es el bien jurídico protegido, es decir, en el homicidio, por ejemplo, el bien jurídico protegido es la vida. Siempre hemos dicho que el Código Penal es como una constitución en negativo. La Constitución establece cuáles son los derechos y libertades fundamentales y el Código Penal es la otra cara de la moneda. Es decir, si atentamos contra ese derecho fundamental estaremos cometiendo un delito. Si es contra la seguridad, pues un delito de amenaza. Si es contra la vida, un delito de homicidio. Y en el caso de la trata es un delito que se considera que es contra la dignidad y la libertad de la persona. El artículo 10.1 de nuestra Constitución establece que una de las bases de nuestro ordenamiento jurídico es el respeto al libre desarrollo de la personalidad basada en la dignidad humana. Y esto es, digamos, el bien jurídico contra el que atacaría el delito de trata de seres humanos, ¿no? Y las conductas a las que se refiere esa trata pueden ir desde la captación en el país de origen, el transporte, el traslado, la acogida una vez que llega, piensen a lo mejor pues desde la persona que va a recoger al aeropuerto para llevarlas con instrucciones precisas de ir a determinado lugar al que se le va a entregar a esas personas para que no tengan libertad de movimiento. Muchas veces se les quita la documentación y se les impone una serie de condiciones exactamente igual. En el caso que he puesto en el vídeo quizás sea más paradigmático porque a nosotros nos suena muy raro esto del vudú, pero para las mujeres nigerianas que creen en él es la mejor, la más contundente y humillante forma de someterlas a las obligaciones que le imponen los tratantes, que es, pues eso, darles miedo a través de sus familiares, etcétera, con que les va a pasar algo haciendo determinados rituales. En otros casos, con sudamericanas o con personas
personas del este, normalmente ya es directamente más con la intimidación física directa, ¿no? Te va a pasar algo, le va a pasar algo a tus familiares porque tenemos contacto con las personas familiares tuyas en el lugar de origen de... Y luego, una vez que están aquí, pueden ser incluso muchas veces son como objeto de mercadeo, es decir, se las pasan de unos clubs a otros, se las revenden, cosas parecidas. Es así de triste, pero esto existir existe. Bueno, el delito de trata no tiene por qué ser solo delincuencia organizada transnacional, pero es lo más grave y lo más habitual, ¿no? Y bueno, los medios empleados, pues eso, violencia, intimidación, pero muchos más. Es decir, el abuso puede ser incluso indirectamente, mediante la realización de pagos o compartir beneficios para lograr el consentimiento de la persona. Se le impone una serie de condiciones, acaban teniendo una deuda para pagar el viaje por el que han venido, más el tener que tener un dinero para poder ponerlo para poder entrar en el país, que luego nunca son capaces de devolver. Tienen que estar muchos años al servicio de la organización criminal para poder saldar esa deuda. Esto es un claro caso de abuso de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, esto ya me lo voy a ir saltando, el consentimiento, insistimos, si alguien realmente consiente en el traslado para determinada actividad, pues evidentemente no habría ningún delito, ¿no? Pero estamos hablando de que ese consentimiento está viciado por una situación de abuso de la vulnerabilidad. Bueno, la persona puede ser cualquiera, ya sabemos que sobre todo si es menor de edad es que ya prácticamente no tenemos que demostrar otra cosa, porque incluso aunque consintiera es evidente que no es válido el consentimiento de una persona menor de edad, ¿no? Pero cuando hay abuso, ese consentimiento, insisto, que es irrelevante. El sujeto activo puede ser cualquiera, incluso puede ser castigada una persona jurídica, es decir, una empresa que se dedique a actividades de este tipo, ¿no? Luego hay una serie de figuras agravadas, cuando encima se está prevaliendo uno del carácter de autoridad o la víctima además encima es especialmente vulnerable por sus circunstancias personales y también es un tipo agravado el hecho de pertenecer y ejercer este delito a través de una organización o asociación. Bueno, esto nos causa bastantes problemas a la hora de investigar el delito porque bueno, obtener la colaboración de las personas víctimas del mismo no es nada fácil precisamente porque es evidente que tiene mucho miedo. Están muy presionadas y hay además muchas personas que pueden estar haciendo varias conductas alrededor de todo lo que sería el organigrama para la explotación, ¿no? El testimonio de la víctima se le da excesiva importancia que si no hay denuncia, no se colabora. Esto tiene que ver con el deseo de lo dicho de los artículos 59 y 59 de la ley bis de la ley de extranjería, porque habla de dar la posibilidad de eludir la expulsión a cambio de colaborar activamente declarando contra los mafiosos, ¿no? Pero una cosa que también nos han reparado desde Europa es decir, no hagamos descansar todo en la colaboración de la víctima, porque posiblemente le estamos poniendo en un problema. Es decir, el colaborar con las autoridades del país para escudriñar en relación con quiénes son los miembros de una organización puede suponerles un grave riesgo para sí mismas. Entonces tenemos que intentar hacer algún tipo de, no sé, de pirueta jurídica o policial, ¿no? Se está planteando una de las cosas que personalmente yo planteé en una reunión que hay hace poco para un proyecto que hay de ley integral de protección contra la trata, es la posibilidad de establecer una especie de alter ego, de representante en el mundo policial y judicial respecto de esa persona y que posiblemente trabajadores sociales o psicólogos serían las personas más adecuadas, pues a lo mejor por convenio a través de ONGs. Esto es todo un mundo todavía por explorar, pero se está en el candelero a ver cómo se consigue, digamos, librarle a la persona víctima de tener que pasar por la victimización secundaria que le supone participar en un procedimiento contra sus captores, a los que, por tanto, le estamos poniendo, por mucha ley de protección de testigos que exista, en un verdadero brete, ¿no? Bueno, lo importante, por tanto, es filtrar, es decir, que el receptor de esa información pueda observar su credibilidad objetiva, es decir, que no es una situación de una vendetta o que es una venganza, en fin, que tiene circunstancias que la hacen verosímil y que, por tanto, merece la pena que esa persona no dé la cara, sino que la dé alguien por esa persona, ¿no? Y bueno, esta me la vas a rápidamente.
Una de las cosas más importantes en relaciones con lo que se está planteando es, bueno, es que el proxenetismo no está penalizado en todas sus formas. Siempre se ha dicho por los tribunales que la prostitución en sí, ya saben ustedes, no es un delito. Ni es legal ni es ilegal, es una especie de limbo jurídico legal que ni está reconocida ni está legalizada, pero tampoco necesariamente siempre es ilegal. Solo la prostitución forzada, pero forzada en el sentido de abuso, que también he querido exponerles, no solamente forzada en el sentido de violencia e intimidación, sino de abuso de la superioridad o de la vulnerabilidad de la persona. Llevado hasta el extremo, el proxenetismo sería prácticamente, pues hasta, yo que sé, hasta la persona que alquila la vivienda donde alguien que la ha alquilado estaba utilizada para ejercer la prostitución, pasando por el consumidor de la misma. Es decir, si estiramos el concepto de proxenetismo, podría dar mucho más de sí, ¿no? Una de las cosas que principalmente la UNESCO maneja, y eso es lo que desde los aspectos internacionales nos dicen, esto comprendo que es un debate polémico sobre la prostitución, si bueno, pues una persona ejerce libremente la prostitución y tal. En general se parte de la idea de que no es una expresión de libertad, es una expresión más bien de lo contrario, y por eso está precisamente todo esto del delito de la trata, ¿no? Bueno, en conclusión, digamos que hay un convenio para la represión de la trata y de la explotación de la prostitución ajena que, vuelvo a insistir, está ratificado por España, pues constitucionalmente nos obliga, ¿no? Y bueno, por eso, ante una situación de victimización, esto ya me lo voy a saltar porque ya es el plano estrictamente judicial, ¿no? De cuáles son los protocolos que existen en cada comunidad, en nuestra normativa, pero yo creo que esto va a ser un poco rollo, ¿no? Y así acabo un momentito solo con el tema de la... Uy, a ver. Con el tema de los MENAs, a ver si se ve. Bueno, y con esto digamos que luego ya, pues, yo qué sé, me estoy aquí un rato hasta que me digáis. A ver, ahora, no sé si se ve un Word ahora de protocolo marco. Vale. Bueno, los menores extranjeros no acompañados, la famosa palabra esta un tanto polémica de los MENAs, que a veces se abusa de las mismas, vuelvo a insistir en la idea de que sí que disponemos ahora de un protocolo para intentar determinar, primero, si estamos ante un menor o no. Segundo, si estamos a un menor no acompañado, es decir, no necesariamente tiene que estar acompañado de sus progenitores. Se trata de que no haya un adulto viablemente responsable del mismo. Es decir, que aunque no sea su papá o su mamá, pueda ser un adulto del que no esperemos que esté utilizando malignamente eso de los niños ancla que hemos dicho, de las madres postizas, sino que es alguien que realmente se hace cargo del mismo, con lo cual no será un MENA, no será un menor, será menor, pero no será un no acompañado, ¿no? Bueno, sí que tenemos una serie de requisitos que tenemos que intentar cumplir para determinar en primer lugar si estamos o no ante una persona menor de edad. Esto podría servir también para un español, pero normalmente en España el que ha nacido aquí en el registro civil se le ha inscrito, más puede haber algún caso muy extraño que no, pero en principio esto afecta a aquellas personas que venidas de fuera no tienen ninguna documentación ni una forma hábil o al menos creíble de saber o determinar pueda ser su edad, ¿no? Hay algunos que no tienen ninguna duda porque son niños, o hay otros que pueden tener, o lo contrario, ¿no? Porque sean tan manifiestamente adultos, pero hay otros casos que es muy discutible, ¿no? Ves a alguien y no sabes si es un adolescente, si tiene 17, si tiene 18, en fin. El caso es que, claro, cuando es un menor, se supone que cada comunidad autónoma tiene competencias en materia de protección de menores, pero estos suelen ser bastante movibles y aquí el problema práctico es el que haya un intercambio de información entre las bases policiales y judiciales, que se llama ADEXTRA y MENAS, por de ahí viene el nombre del registro de MENAS, es porque se inscriben en un registro, en una base de datos policial nacional, para que puedan ser consultados por las policías cuando aparece un posible menor, para ver si está registrado y con qué fecha de nacimiento, porque el tiempo pasa y puede dejar de ser menor, como lógico. Pero cada comunidad autónoma, luego que tiene competencias en protección de menores, pues nos encontramos muchas veces con que si no han estado nunca bajo la tutela de la administración y tienen ya 18 más, directamente ya están fuera de
del sistema de protección. Quizá no debería ser tan riguroso ni tan radical como eso, porque el problema para muchos es que cuando cumplen los 18, pues vaya problema. Porque a lo mejor acaba de empezar una posibilidad de algún tipo de inserción laboral o algo. Aquí tiene mucha importancia los registros de Adextra y MENAS. La labor de cada comunidad autónoma que lo aspirar es que se coordinen entre todos para que uno no esté desprotegido en Galicia, aparezca en Cataluña, se venga a Aragón, en un sitio lo traten como mayor, en otro como menor. Para eso tenemos, y el ADN no nos vale, para la determinación de la edad. Hoy en día se venía haciendo siempre con una radiografía de la muñeca o de la clavícula, pero hoy en día se hace a través de una ortomantopografía. En Aragón está centralizada en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, con base en Zaragoza, que es a donde, pero ahora cuando entre en vigor la ley 821 hay que tener en cuenta que se puede negar a hacer esa prueba y ya eso nos traerá otra serie de problemas. De hecho, tendrá que haber un consentimiento informado por parte de la persona o del adulto respecto del cual se está relacionado, pero claro, es un contrasentido. Si es un MENAS, porque no consideramos que el adulto pueda ser responsable realmente de ello, ¿no? Y luego, por eso es importante la relación biológica paterno o materno-filial, ¿no? Bueno, en definitiva, lo principal que tenemos que saber sobre las determinaciones de edad es que existe un protocolo en Aragón para que en los casos en los que o bien a través del IAS o bien a través de alguna entidad tipo CEPAIN, pues nos ponen en conocimiento la presencia de una persona que pudiera ser menor de edad y sin embargo no es tratado como tal o no tiene ningún tipo de documentación que la avale. Para eso el fiscal en el artículo 35 de la ley de extranjería prevé que participará, digamos, ordenando lo oportuno para la prueba médica de determinación de edad y establecer un decreto al respecto, pero podría ser que no sea necesario si existe documentación verosímil de la misma, ¿no? Por eso pongo también lo de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia, que va a redundar en esta cuestión. Y hay una famosa sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil, que precisamente lo que viene a decir es que no se puede estar abusando de la realización de pruebas de determinación de la edad cuando hay documentos que se puedan intentar averar internacionalmente. Esto del Convenio de Viena, de la Apostilla, hay una serie de criterios. Y entonces, lo que viene a decir, oiga, no esté usted obligando a la gente. Esto es antes de que entre en vigor la Ley Orgánica 821, que no se podrá obligar, pero hasta ahora que se podía obligar, nos dicen que no se puede abusar de esas, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y si le parece a doña Nuria, pues pasaríamos a un poco, no sé, a entablar un poco de diálogo, que en la medida de lo que yo pueda y sepa, pues intentaría contestar en algunas de las cuestiones, o ya sean de MENAS, o sean de trata, o sea de inmigración ilegal. Yo tampoco, a ver, sé lo justito, se intenta, pero bueno, cuando tú quieras, Nuria, damos paso un poco a preguntas, debates o lo que sea. Sí, bueno, quizá lo mejor sea que cada uno quien quiera intervenir, que abra su micrófono y pregunte Sí, porque aunque se puede hacer por el WhatsApp, ¿verdad? Pero no sé, yo si os Se parece puede mejor, hacer oímos, por el ¿no? chat también, como prefiráis. Bueno, pues hoy todo vuestro, ¿eh? Que seguro que hay alguna cuestión o con lo de los MENAS o con lo de la trata que os interesaría preguntar, saber, en fin, o cómo a veces colaborar. Una cosa muy importante que quiero transmitir, cuando cualquier persona en su función laboral, como trabajadora social, como sanitaria, como psicóloga, conozca de un caso con sospechas de que pueda ser una persona víctima de trata, es que su obligación es denunciarlo a los agentes de policía o en el juzgado, en la fiscalía, pero conviene porque además ahora ya en la Policía Nacional hay un equipo de extranjería especializado, o pretendemos estar especializados, ¿no? Haciendo algún curso de formación que a veces nos tenemos que buscar nosotros mismos sobre esto. De hecho, buscando es por lo que he puesto el vídeo porque lo he encontrado de una ONG, ¿no? Venga, adelante. Si no, que me pregunte Nuria, ¿eh? Me parece muy interesante. La verdad es que el tema del proxenetismo y un poco, la verdad es que yo creo que es el gran desconocido, porque sí que es verdad que he leído algo de información y sí que es cierto que
Bueno, el ejercer la prostitución o estar dentro de ese camino tan escabroso, que el vídeo la verdad es que es súper conmovedor. A mí se me ha puesto el alma, la verdad, ¿Alguna de las temblando. presentes de las que habéis visto el vídeo, esto teníais una cierta idea? Que decir, yo he querido transmitir un vídeo, pues una situación que es muy clara, ¿no? O sea, para otras situaciones pues más diluidas, más difíciles de detectar. Pero el caso, por ejemplo, de las nigerianas, y que tristemente es un caso muy frecuente, en España principalmente los colectivos por nacionalidades extranjeras empiezan a ser las más frecuentes las nigerianas, pero ha habido siempre muchas paraguayas, brasileñas, y luego rumanas, ¿no? Mujeres del este, y suelen presentar situaciones o perfiles diferentes, pero he escogido el de la nigeriana porque es quizá pues el más claro, ¿no? Y por eso lo he escogido, pero yo no sé si alguna vez habían oído alguna de ustedes esto, y esto existe, y hay que decir, en muchos polígonos, las que andan por allí, fácilmente hay veces que ya solo verlas te imaginas que están allí no porque quieran, pues es un fenómeno que a lo mejor en Teruel afortunadamente no es frecuente, pero en otros sitios lo es bastante. Sí, desgraciadamente sí que es frecuente también aquí en Teruel y bueno, ya conocemos con el trabajo que está realizando Cruz Blanca con personas que ejercen la prostitución o que son prostituidas, como has dicho anteriormente, y la verdad es que sí que es cierto que es un problema enorme, pues eso, el proxenetismo, el mundo que mueve, el dineral que mueve el tema de todo el tema de sexual, ¿no? Y la verdad es que sí que es verdad que es un poco descorazonador. Y es que es muy poco visible, es decir, que en nuestra vida diaria difícilmente nos encontramos, pero es que claro, es que es un submundo aparte, ¿no? En fin, pero que tenemos que conocerlo, que combatirlo, y sobre todo pues porque hay detrás unas personas que son víctimas de este delito de trata, que eso es lo que os he querido transmitir. Hola. Y yo Hola, sí que sí. tenía la duda, Hola, una ¿me duda. escucháis? Ay, perdón. Yo sí que tenía una duda que era, Jorge, que cuando una persona está dentro de esta red, ¿cómo podéis intentar, con quién contactáis o qué medidas hay sociales para poder sacarlos de esa situación? Si realmente es fácil sacarlas o no es fácil, no sé, que nos expliques un poquitín. La realidad nos lleva a pensar que sí que resulta relativamente fácil, una vez que decir, cuando se conocen locales, pisos, o sobre todo si están en la calle, en polígonos industriales o tal, no es difícil hacer una cierta labor de detección. Pero, como normalmente, claro, desde el punto de vista policial y judicial, es ahí donde tenemos que colaborar con las ONGs para tener un intercambio oportuno de labores. A lo mejor extraer su testifical o intentar tener, aunque ellas no colaboren, nos ha pasado, por ejemplo, con ciudadanas chinas, y en Teruel, por cierto. Ellas, para empezar, negaban la mayor, ellas negaban para nada ejercer la prostitución en una casa que había alquilado otro compatriotas suyos, entonces no colaboraban para nada. Pero no es difícil a veces demostrar la prostitución policialmente. Pero claro, es que para ellas, para las víctimas, a lo mejor no es tan importante castigar a los tratantes como sentirse protegidas fuera de la red de estas personas. Entonces, claro, eso es lo difícil. Es decir, lo difícil es no revictimizarlas. O sea, puede ser más fácil perseguirlas judicialmente y castigar a las personas y que además muchas veces hay pisos o locales donde en más casos se trafica con drogas o cosas similares. Pero es más fácil eso, el garantizarle que va a tener una protección integral. Es verdad que hay una ley de protección de testigos y que el artículo 59 bis pues dice, bueno, de la ley de extranjería, ¿no? Pues se le puede dar otra identidad, se puede intentar dejar constancia grabada hoy en día que tenemos más elementos tecnológicos para que quede grabada su declaración y marcar a un lugar desconocido que intentemos
pues ya hemos tenido algún caso que acaban localizándolas, porque claro, si la red funciona ilícitamente, pero bien desde su punto de vista delictivo, pues es que les es fácil saber quién les ha traicionado y quién les ha delatado y conocen sus contactos en el país de origen. Garantizarles la seguridad es que es tan difícil. Entonces, a lo mejor incluso su asistencia personal en el lugar, como esta que habéis visto en el vídeo, al final se supone que tiene un final feliz. Una ONG contacta con ella, le ofrece la posibilidad asistencial de tener de momento transitoria, pero siempre es transitorio, alojamiento y algún tipo de actividad de inserción laboral, pero la familia, como los malos sean muy malos, no es nada fácil garantizar la seguridad de sus familiares, ¿no? Y esto echa muchísimo para atrás. Pero vamos, teóricamente nosotros tenemos obligación de que aunque no colaboren, y hemos tenido casos como el ejemplo este de las chinas que he dicho, que al final pues acaban condenados los proxenetas a pesar de que no hay colaboración, ni siquiera reconocimiento de la prostitución por parte de las jovencitas, pero bueno, o sea, todos sabemos que hay mucha más realidad de la que luego se persigue, pero yo desde luego considero que es más importante proteger y no revictimizar casi que sacrificar el hecho de que pues, no podamos conseguir condenar o a todos o a alguno de los miembros de la red, pero lo primero tiene que ser la protección de la vida. Yo quería preguntar... Vale, pues ahora me parece que le toca a Sonia o Vale. quien quiera de las dos. No sé si hay manita por ahí, me parece que hay una manita. Sí, tenemos dos manos no, digo levantadas. Abajo, que ahí pone levantar la mano. Bueno, sí. Adelante. Vale, bueno, Jorge, lo primero, agradecerte que hayas querido colaborar con la plataforma de Teruel con las personas refugiadas y la verdad que desde la plataforma te lo agradecemos. Y luego quería hacer una reflexión y una pregunta por parte de una compañera de la plataforma que no le funciona el micrófono y me ha dicho que la transmita por ella. Vale, entonces, un poco la reflexión que quería hacer es que cuando hablamos cuando hablabas de trata de seres humanos, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que las mujeres y las niñas son las que el grupo pues, que mayor está en esta trata porque es el grupo más vulnerable debido en gran parte a la feminización de la pobreza. Entonces, yo creo que un error que tenemos en general toda la sociedad es que ponemos el foco en ellas, en las mujeres. Y el foco de atención no hay que ponerlo en ellas porque las revictimizamos otra vez, lo que tú decías, ¿no? Y se revictimiza a estas mujeres o se las etiqueta o se criminaliza la prostitución cuando realmente el foco de atención hay que ponerlo en los consumidores. En los consumidores, y digo en masculino, consumidores de la prostitución. Y en las personas que viven de esto y que hacen negocio con esto. Entonces, el foco de atención no hay que ponerlo en ellas, sino en ellos. Y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad para avanzar. Porque pasa un poco, aunque no tenga que ver con el tema de hoy, pasa un poco con la violencia de género, ¿no? Que ponemos el foco de atención en las víctimas, en las mujeres y las volvemos a revictimizar. Y realmente el foco de atención hay que ponerlo en los agresores, ¿no? Vale, estoy totalmente de acuerdo y el proyecto de ley integral de protección contra la trata va mucho también. Genial, me alegro muchísimo porque de verdad que es que el foco no está en ellas, no hay que ponerlo en ellas. Bueno, esa era un poquito mi reflexión. Y luego voy a intentar transmitir la pregunta que me hace una compañera de la plataforma también, que no le funciona el micrófono, y es que ella quiere preguntar sobre las mujeres racializadas que se encargan del cuidado de mayores, que carecen de horarios, que no tienen días libres, que tienen pues eso. Y cómo podemos denunciar esos abusos, ese despido libre o esos abusos que se hacen con estas mujeres. Vale, bueno, aquí a lo mejor no tan drásticamente como con la prostitución, pero la explotación laboral, que también existe, por supuesto, también presenta algunos de los problemas a la hora, al menos de sancionar, perseguir o de ayudar a la persona que tiene que estar aguantando eso porque no tiene muchas otras oportunidades, ¿no? Si no hay una colaboración, es decir, cuando la persona denuncia, y hay veces que hay que tener cuidado porque a lo mejor puede haber una persona que denuncie y sin embargo ser la denuncia un tanto
espúrea, ¿no? Pero si no hay denuncia, cualquier otra persona, es decir, lo que intentamos transmitir es que todos los que ejercemos algún tipo de función pública en cualquiera de los niveles de las administraciones, con cualquier motivo de nuestra labor, yo qué sé, de autoridades, funcionarios, sindicales, etcétera, podemos poner de nuestra parte y podemos facilitar el trasvasar conocimiento e incluso si podemos hasta algún tipo de medio de prueba para intentar, porque luego claro, la persona denunciada va a decir, pero qué va, ¿no? Yo no... algo que ponga de manifiesto que efectivamente ahí hay una situación. Muchas veces tendemos a pensar, es que claro, si denuncio yo me voy a ver un problema, porque si una denuncia falsa voy a tener problemas. Hombre, lo único que es un delito es denunciar algo a sabiendas de que es mentira, ¿no? Esto, por supuesto, es el delito de denuncia falsa, claro. Pero el decir, tengo sospechas de que aquí pudiera haber, pues hoy en día yo creo que la policía y la justicia, y yo intento, por lo menos, os lo prometo, ¿no? que intento poner de mi parte para ello, intentamos ser mucho más sensibles con estas cosas y decir, una denuncia, esto no vale para nada, vamos. A ver, igual podemos intentar tenderle una trampa al sospechoso y si no hay nada, pues no habrá nada, o porque también puede haber gente que se considera maltratada laboralmente y algunos quisieran estar en su situación. Pero bueno, y luego también es verdad que hay situaciones de explotación laboral que hemos conocido que dices, una vez que conoces al empleador o empresario, muchas veces a lo mejor un ganadero que ha vivido toda su vida, peor todavía, el que está trabajando ahora para él, pues es que dices, bueno, yo con este hombre cómo voy a razonar que es que no está cumpliendo la legalidad laboral. Pero si es que él, es decir, a lo mejor en su fuero interno realmente está convencido de que no está explotando para nada. Pero, a ver, casos, cada uno es un mundo, pero si no los conocemos difícilmente nos vamos a plantear nunca investigarlos y cuanto más investigase, hay veces que solamente con preguntar, con requerir, con informarse, muchos de los que, porque la gente a lo mejor, es decir, en las películas vemos unos que son malos, muy malos, pero la mayoría de la población, pues, bueno, podemos ser, ¿no?, medio malos y a veces que nos asustamos y nos echamos para atrás. Y solamente con eso prevenimos las situaciones de abusos, de vulnerabilidad, laborales, de mendicidad, lo que sea. O sea que solamente con que se ponga de manifiesto. Lo que sí que a lo mejor hay que garantizar es un poco más el anonimato de la persona de la que procede la información. Pero hay veces también que hay que ponerse en lugar que es que igual no tenemos ningún otro medio de prueba. Por eso es bueno que haya asociaciones, colectivos, sindicatos, personas jurídicas diversas que hagan un poco la labor de suplantación respecto de la persona física que tiene ese contacto directo, para que no se vea en la tesitura de Pepita Pérez es la que ha dicho y parece que todo se va contra ella, pero si ella lo único que está haciendo es colaborar como ciudadana, y seguramente no es la afectada, pero está viendo en su labor un cursado a través de otro tipo de entidad en la que se diluya un poco para la persona receptora de la denuncia la sensación de que tú me has denunciado y de ti, claro, eso tira para atrás a mucha gente. Por esto es importante un poco, hay veces que, esto lo decimos muy a menudo, cuando alguien pone en conocimiento de la Guardia Civil una situación de que hay droga en una casa, pues bueno, pues si el guardia va y la ve, ¿para qué queremos poner que me lo ha dicho este? Es decir, si estoy viendo que está ahí, si lo veo yo, lo ve la gente, lo ve la autoridad, pues ya no será tan necesario decir, no, esto viene de no sé quién. Como el otro lo lea, ya le hemos puesto en un problemón. Esto tira mucho para atrás. Entonces aquí pasa un poco parecido. Que tenga conocimiento de una situación que pudiera ser considerada como trata de explotación laboral, sexual, de mendicidad, de actividades ilegales, lo que sea, pues que tenga un canal que se sienta mínimamente seguro de que su identidad no va a salir a la primera de cambio a reducir. Habrá gente que le dé igual, pero habrá otros que dicen, si es así, yo no lo denuncio. En fin, ahí es donde tenemos que trabajar en la futura ley de protección, integral contra Gracias, Jorge. Hola, soy Raquel Lucas y ¿me escucháis? ¿Sí? Sí, vale. A ver, yo un poco la pregunta iba, que ya en parte has contestado, con el tema de si a las personas que las están haciendo prostituirse, si realmente se coge esa red o se coge a ese grupo y se consigue el hacerles el poder denunciar, el poder darles la libertad, digamos. Como bien has dicho, está muy complicado el conseguir
que aunque se le cambie de identidad, no puedan llegar otra vez a localizarlas, con lo cual el miedo va a hacer que nadie o que muy pocas realmente se atrevan. Pero no se podría, y a lo mejor lo que yo estoy diciendo es una barbaridad, pero a nivel gubernamental se ayuda a diferentes ONGs en diferentes países porque se hagan determinadas actuaciones. Luego hay muchas ONGs que también están trabajando por su cuenta, pero uno de los trabajos fuertes no podría ir en comentado, va por momentos y por zonas y países de donde traen a la gente para, principalmente chicas, también chicos, pero principalmente chicas para el tema de la prostitución. Con lo cual, como se tiene conocimiento de los países, estoy segura que también se tiene conocimiento de las zonas y estoy segura de que hay cierto control de por dónde van las mafias. Entonces, el poder trabajar en que en esas zonas de donde vienen se pueda mejorar de alguna manera la forma de vida, sobre todo informar de que no vienen a trabajar, sino que vienen a prostituirse, de que les engañan. Quiero decir, el crear esas redes que hacen mucha falta, al igual que hacen falta cuando hay gente que se viene pensando que va a venir a vivir muy bien y que luego se encuentra con la realidad y es que acaba siendo un esclavo de nuestra sociedad. Entonces, con el tema de las mujeres y las niñas, porque en muchos casos también son niñas, ya he visto que has puesto de 18 a 35, supongo que has puesto de 18 a 35 porque no se puede poner de 14, pero todos sabemos que se traen algunas de 14 y de 16. Entonces, bueno, es el perfil mayoritario, pero no quiere decir... ya, pero bueno, supongo que mejor que yo sabes que también existen menores. Entonces, ¿no se podría hacer ahí algo o se está barajando hacer alguna Bueno, cosa? Porque a ver, claro, tiene sí. que ser una impotencia grandísima el hecho de decir, vale, hemos conseguido estas 3, 4 chicas que hayan podido salir de aquí, pero aunque les vaya a dar un anonimato, pasado mañana se las van a cargar o de una manera silenciosa o va a haber otras 4 en su lugar, con lo cual pues todos a llorar. No, No incluso sé. hay veces que cuando oigáis la noticia de no sé cuántas liberadas, pues si veis, os aconsejo, que estará en YouTube seguro, Evelyn de Mabel Lozano, una directora de cine que es muy sensible y que ha trabajado muchas cuestiones. ¿Cuántas que ponen liberadas y al día siguiente están en el mismo sitio? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso, porque no tienen muchas más alternativas y posiblemente tienen mucho más miedo. Hay veces que los familiares tampoco son inocentes, ¿eh? Es decir, los del lugar de emisión de esa persona se tapan los ojos o son conscientes y les viene bien a lo mejor el dinerillo que de vez en cuando les mandan, porque esto sí que se sabe, pensar que en la prostitución a la hora, o sea, muchos corresponsales bancarios iban personalmente a esos lugares a mandar los dinerarios, o sea, que decir, o incluso los repartidores de las bebidas en los bares, es decir, que hay muchas maneras de saber, de tener mucha información indirecta de esta realidad. La colaboración internacional es absolutamente básica. Pongo un ejemplo, no es que no haya, pero por supuesto con Rumanía casi se puede decir, poco menos, ¿no? que se acabó casi con la prostitución de rumanas gracias a la colaboración activa de las autoridades rumanas y que allí decía, yo sé quiénes son los familiares, sé dónde pueden tener problemas, pero es que también podemos enganchar perfectamente a los miembros que están allí en la captación. Entonces ya esto retrae mucho al delincuente. Es decir, si solamente va a tener problemas aquí alguno, pero en el lugar de esto ya está servida la coacción, la amenaza y la presión, ¿no? Pero con Rumanía funciona muy bien la colaboración de las autoridades de los dos países, del país emisor y del país receptor, ¿no? de estas personas migrantes. Pero claro, es que con los países sudamericanos, aunque hay algunas veces que se ha conseguido algún tipo de colaboración, con Brasil o Paraguay, pues es francamente complicado, porque allí seguramente son países donde, bueno, pues el que ha participado en la captación, pues sí casi va a ser uno de las autoridades del lugar. Es que, entonces, claro, así es difícil terminar con ello, mientras sea más rentable participar en esto que no hacerlo, es muy difícil. Entonces, poco a poco, sí que se pueden ir dando pasos para la colaboración internacional, que es absolutamente básica, pero que hay países de momento, y ya con los países africanos, es decir, la colaboración es inexistente.
no hay manera, ¿no? Con algunos países sudamericanos aún, pero con los países africanos, sobre todo con Nigeria, vamos, hoy por hoy no existe colaboración. Claro, el problema justo es que estas cosas te dan miedo porque dices, ¿cómo vas a animar a nadie a que decida denunciar o incluso poder denunciar si conoces algún caso, si no sabes si va a ser peor el remedio que la enfermedad? Sí, pero por eso insisto mucho en que hay que desmitificar el valor de la denuncia de la persona directamente implicada, involucrada, presionada para la prostitución. Es decir, lo que se nos está diciendo es, arbitren ustedes los medios necesarios para suplir la labor de la falta de colaboración. Es decir, cuando decía, no, un club de carretera, oiga, pero si hay alguien que tenga dudas de que ahí se corta la prostitución. Claro, lo que pasa es que muchas veces, poneros en mi lugar, yo le pregunto a una señora, ¿no? ¿Y usted ejerce? No. Bueno, y entonces, ¿por qué iba usted ligerita de ropa? Cada una viste como quiere. Oiga, pero si se subió con no sé, pero yo voy con quien quiero. Pero usted no cobra, es que me debía dinero, pero ¿y dónde voy? Es decir, que es que estoy haciendo el ridículo como fiscal acusando a alguien de que esté explotando la prostitución de alguien que me está negando ser una prostituta. Pero es que hay otras formas. Ya no, es decir, ahora que hay escuchas telefónicas o la posibilidad de poner grabaciones, saber que hay prostitución y el poder determinar cómo se reparte el dinero, cómo, o sea, hay orbitalmente, sin tener que utilizar necesariamente la versión de personas directamente implicadas en este mundo, para intentar conseguirlo de todas maneras, supliendo, y luego siempre habrá alguna que querrá colaborar, pero precisamente hay veces que dice, bueno, si están muy empeñados en colaborar, igual tienen motivos no totalmente no espurios, ¿no? Pero es muy importante transmitir la idea de que no podemos dejar recaer todo en la colaboración de la persona víctima. Tiene que haber alrededor de ella la colaboración de otras personas que por otros motivos tienen conocimiento de la situación. Vale, muchas gracias. Yo quería comentar no sé si antes tiene que hablar alguien. El tema de menores. Yo trabajé también un tiempo en Teruel y provincia con chicos con medidas judiciales pendientes entre 14 y 18 años, bueno, algo en Zaragoza y tal. El tema de protección, reforma, actualmente yo creo que se ha agudizado por todo los momentos que estamos viviendo. ¿Cómo hay respuesta adecuada o suficiente de la administración o de asociaciones que trabajen en este tema? Supongo que se refiere principalmente a la prevención de hechos delictivos, pero también es decir, por una parte la asistencia... MENAS, me refiero al tema de MENAS, que solamente he hablado del tema de la mujer. No, sí, o sea, pero me refiero a prevención de hechos delictivos por parte de esos, porque yo creo que no debemos transmitir a la sociedad que hay una directa implicación entre que haya más personas a las que llamamos MENAS con hechos delictivos, pero inevitablemente algo de esto sí hay en el sentido de que son personas que no tienen recursos para vivir igual que los demás. Es decir, un terreno abonado para que haya algo más de hechos delictivos. Sin embargo, creo que hoy por hoy todavía, aunque hay algunos casos, pero no podemos dramatizar la situación de que... Pero o sea, tiene que ser combinado la posibilidad de darles algún tipo de alternativa de inserción laboral, que vean que están acogidos en el país, que alguien se ocupa de ellos, de integrarlos en costumbres y actividades del lugar. Bueno, antes le contaba a Nuria, ¿verdad? Que yo en mis ratillos libres, que estoy con estos los juegos tradicionales, pues está ofrecido para, oye, pues vamos a enseñarles juegos aragoneses y cosas así, una tarde al mes, aunque sea, ¿no? Es decir, por una parte tenemos que apretar, pero por otra tenemos que ofrecer algo que hacer. Es verdad que estas personas no suelen durar mucho tiempo, es decir, los que están en algunos sitios que seguro que conocéis de Teruel, pues no tienen una media de estancia muy elevada. Enseguida que pueden se marchan a otros países porque de los países africanos que vienen suelen ser francófonos y suelen tender a marcharse a Francia. Pero a lo mejor si hay alguna persona que no sé, que se encuentra a gusto y que en fin, aprende su oficio y se incorpora a actividades en el lugar, pues igual acaba siendo un ciudadano o una ciudadana. Claro. Eso es algo que nosotros tenemos que intentar brindar esa posibilidad. Si no lo conseguimos, y luego, claro, está el aspecto represivo, que hace cosas malas, pues también habrá
bien, que se podrá ser en algunas cosas comprensivo porque tienen unas costumbres, pero a ver, no en todo podemos ser comprensivos, que también habrá que tener de las dos manos, ¿no? Mano derecha y mano izquierda. En fin, la verdad es que esto va a ser otro de los problemas más habituales con el que nos vamos a encontrar, que cada vez se va a hablar más de minas, se va a hablar más, y me temo mucho que con carácter peyorativo, y allí es donde tenemos que estar todos los que representamos algún tipo de función pública o asociativa relacionada con esto, para hacer ver que se les brinda una oportunidad, que el que no la acepta, pues bueno, pues a lo mejor tiene que tener su castigo, pero que no sea porque no les brindamos esa posibilidad de integrarse en el mundo en el que están, y que seguramente podrán aportar mucho también a nosotros, ¿no? Claro que sí. En fin, ojalá la cosa vaya bien. Hay por ahí una mano levantada, pero eso. Que no sé cómo se llama usted. No, debe tener el micro desconectado. Ahora. ¿Puedes? Ah, no. Voy a desbloquearle el micro. A lo mejor es que hay que bajar la mano. No sé. Pero no se le oye, ¿no? Supuestamente lo tienes desactivado. Puedes escribir en el chat si quieres. No, pues el caso Fíjate es que lo en la parte activa. de abajo del ordenador que tendrás el micro cerrado. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Vale. Primero agradeceros a todos, de verdad, la reunión me está siendo súper grata. Comentarte, como has comentado lo de los MENAs, yo llevo trabajando con MENAs alrededor de 15 años y en Aragón, al no ser frontera, la verdad que los MENAs que nos vienen están muy regulados y vienen muy dirigidos desde el Gobierno de Aragón. O sea, yo he trabajado en centros de MENAs especializados, MENAs, mayoritariamente ahora vienen marroquíes, poco subsahariano, y vienen muy tutorizados desde el Gobierno de Aragón. El problema luego viene cuando cumplen la mayoría de edad. En el momento que cumplen la mayoría de edad y no tienen documentación vigente, aquí sí que hay un vacío que entre todas las fundaciones nos vamos pegando con la administración, entre comillas, para intentar, porque claro, si no tienen documentación, el escollo grandísimo que hay con extranjería es que no pueden trabajar. Y si no pueden trabajar, ¿qué podemos hacer con estos muchachos? Se les suele facilitar. Entonces, lo que le llaman una tarjeta estamos... roja en su jerga, que es del documento de refugio, pero eso dura un tiempo, claro. No, pero cuando has empezado siendo MENA, o sea, no hay tarjetas rojas. O sea, tarjeta roja es cuando vienes como refugiado, como asilo, pero cuando eres MENA, o sea, tú traes un número identificativo, o sea, en la policía te dan un número, ese número luego te dan un TIE, bueno, que es pero vamos, en cierto modo los MENAs están muy controlados en Aragón porque vienen ya derivados desde Zaragoza. Y lo que sí que me gustaría plantear es que, a ver si podemos sacar de esta reunión, puesto que está el ayuntamiento y puesto que está Jorge, que son los más entendidos en esto, un protocolo o un itinerario para que las diferentes fundaciones y asociaciones, cuando llegan realmente las víctimas, mayoritariamente mujeres, porque nosotros también trabajamos con grupos de mujeres refugiadas. Y claro, el problema es que muchas veces llegan a la oficina, si no tienen, por ejemplo, vuelvo a decir, tarjeta de residencia o permiso de trabajo, nos vemos tan limitadas que no podemos ayudarles de ninguna otra manera, porque no contamos a lo mejor con subvenciones económicas que les podamos ayudar. Pues vamos a pagarte el alquiler, salte de donde estés. Entonces sí que me gustaría ver si entre todos podemos hacer un protocolo y un itinerario para que vienen a nuestra fundación, yo les ayudo pues, a encontrar un trabajo si tienen la tarjeta de residencia y trabajo. Y si están metidas en esta mierda, como aquel que dice, poderles orientar para que puedan salir por ellas o ayudarlas nosotras, sin que ellas se expongan en primer grado. Solo quería decir eso. Bueno, pues sí, es que es el principal problema de cara a la integración social. Bueno, parece aquí hay un conflicto competencial, el Estado es el que tiene competencia en materia de extranjería, oficinas de extranjería, permisos de residencia y trabajo, pero por otra parte la asistencia social es competencia de comunidades autónomas, muchas veces también de ayuntamientos, y unas con otras pues a veces se pegan codazos y esto tiene que ser, digamos, como una especie de comisión interinstitucional que diga, bueno, vamos a ver cómo abordamos, porque en el proyecto que se dice, todos los que denuncien tema de trata, pues tendrán una especie, pero claro, entonces también los ponemos un poco en la picota, o sea, tienes que denunciar para ganártelo y entonces también puede abonar la posibilidad de denunciar falsamente, claro, para intentar ganarse una... Sí. O sea,
Entonces, Esto es muy complicado. vamos a aprovechar y poner en valor que somos poquicos, pero muy agradecidos los que somos. Entonces, en Teruel, a lo mejor en un Zaragoza o en un Madrid es muy complicado ponerse de acuerdo todas las asociaciones y fundaciones, pero a lo mejor en Teruel es mucho más fácil de si a mí me viene una mujer que soy consciente de que es víctima de trata, saber, oye, espera un momentico, déjate un momento, llamo a tal, oye, mira, te va a llegar una chica, no sé. Que sepamos también las asociaciones y las fundaciones. De cara a normativa para las cuestiones de residencia, es que es normativa nacional. Es que hay cosas que sí que se pueden hacer a la hora de brindar ayuda, colaboración y tal. Pues mira, en Teruel posiblemente estamos como más a manos todos, ¿no? Y hay veces que solamente el conocernos personalmente facilita mucho esto. Pero claro, hay otras cosas que son competencia de legislación y normativa nacional y no le puedes prometer lo que no vas a poder hacer. Entonces, bueno. Claro, entonces es que siempre nos quedamos como un escalón por debajo, o siempre vamos por una cierta 2 días más atrás. Pero bueno. Porque en realidad la cara o la primera imagen nos viene a nosotras. Entonces, a mí muchas veces, o sea, le tengo que decir, sí, esto es lo que hay, no te puedo ayudar. Y llega un momento que dices, jolín. O sea, frustración de decir, hasta aquí no me puedo quedar aquí. Pues va a haber que ponerse las pilas, porque esto va a ser el pan nuestro de cada día. En fin. Bueno, pues yo si quieres, Nuria, son las 8:30, pues si queréis nos despedimos. Para mí soy el primero, que es un placer, y segundo, que aprendo, que me gusta estar en esto para aprender yo también. Yo sé, pero de mi partecita del trabajo y los aspectos así más de asistencia social, de recursos para la asistencia, en fin, yo soy menos ducho en esto, ¿no? Pero bueno, que os agradezco yo a vosotras la participación. Y digo vosotras porque además veo que solo son... Estaba viendo ahora los participantes y la presencia es el 100% femenina, por lo que veo. Yo sé que a los hombres esto no les interesa. Bueno, no sé. Yo he hecho toda la propaganda que puedo. Había un hombre participante, pero luego se ha ido, pero había uno, ¿eh? Sí, es verdad. Un chico había se uno. llama Pablo. No sé. Bueno, es compañero también de... Sí. Yo en primer lugar, pues eso, agradecer a todos los asistentes y principalmente a Jorge. Y bueno, la verdad es que han surgido ideas interesantes en esta última ronda de conversación y bueno, quizás se podría hacer una mesa de coordinación de instituciones, como tú estás diciendo, no sé, lo podríamos proponer, esto lo podemos hablar en la plataforma o podemos, ya sabemos, Jorge, que es una cuestión para debatirla a nivel de toda la comunidad autónoma, pero la verdad es que es muy interesante este tema que se pueda desarrollar. Y sí que es cierto que como en Teruel pues todo lo tenemos muy a mano, ¿no? Pues siempre tiramos de amigos, como es el caso de la charla de esta tarde, ¿no? De conocidos, amigos y todo parece como más sencillo. Entonces, si os parece que en un futuro cercano se pudiese hacer alguna mesa de coordinación, pues quizás sería lo más adecuado. No sé lo que consideréis. Claro. Yo, sería partidaria más que nada por la atención primaria. Yo creo que es muy importante, porque luego, por ejemplo, ya pierdes la noción del tiempo y de la persona y, vamos, a mí me hace muchísimo duelo. O sea, es una cosa que... Entonces, el cara a cara, si le podemos dar una contestación, aunque sea mínima, o un sitio donde puede llamar, que a lo mejor no le podemos dar lo que ella quiere en ese momento, pero otra persona que le pueda escuchar y que le pueda ayudar de una manera más directa, que a lo mejor nosotras como... Porque, por ejemplo, en mi fundación, pues yo empleo formación, les puedo ayudar, pero a más, mis límites no van más allá. Entonces, si tuviera pues un número de teléfono, oye, pues mira, llamar aquí, que aquí os pueden dar una información. Simplemente eso, aunque llamara yo personalmente, no hace falta que llamara la chica. Por eso, yo con saber eso me conformaría. Con sacar de aquí un protocolo, un itinerario donde podamos llamar las fundaciones y organizaciones, pues me encantaría. Bueno, muy interesante. Pues nada, Perdona, ¿podrías decirnos el nombre de la fundación?
Es que me parece que la fundación con la que trabajas, Fundación San Ezequiel Moreno. San Ezequiel Moreno. Gracias. Nada, Nuria, hacer una guía de recursos y de interesados o algo parecido de momento del ayuntamiento. Sí, eso sí, claro, sí. Para saber a quién dirigirnos o redirigirnos en un momento dado, según qué tipo. Sí, porque a Entonces, lo mejor es algo muy al menos evidente, pues con conocer la los que policía. trabajan o los que trabajamos en estas cosas. Sí. Pues la verdad es que sí, que es muy buena idea. Estaría genial. Pues bueno, yo por no demorar más el Gracias. tiempo a ti, Venga. A Jorge, yo creo que desde la plataforma te damos las gracias por tu interés, por tu cariño que demuestras en este trabajo que es tan apasionante y tan bonito, ¿no? Y por trabajar con tanto respeto hacia los derechos de las personas pues más vulnerables o en este caso pues de todas estas personas extranjeras, menores y bueno, en lugar pues eso, daros las gracias a todos y yo creo que ya cerramos la conexión. Bueno, pues nada, adiós, hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.